tardes, quiero darles la bienvenida en nombre de la universidad. Hoy es un día muy especial. La verdad es que es la primera charla que va a tratar acerca del trabajo en equipo. Un tema que realmente, sin duda, en el deporte es esencial, pero hoy actualmente es esencial en todos los ámbitos. También en los ámbitos académicos, también en el trabajo, cualquiera sea eso, y por supuesto, como nos va seguramente a hacer ver claramente, bueno, no es necesario casi que lo presente, por supuesto. Nosotros agradecemos especialmente a Luis. Agradecerle por dos cosas. Primero es un honor, por supuesto, para nosotros presentarlo, tanto que es un hijo de Areco, un arequero que por otra parte siempre ha estado comprometido, siempre ha querido mucho a su pueblo y de hecho también un poco sorprendido porque apenas pudimos contactarnos con él, inmediatamente nos dijo que sí, que él quería dar esta charla, así, con total simpleza y sencillez, con la humildad de los grandes en última instancia, y realmente para nosotros ha sido un orgullo. Les quiero sí aclarar, en particular, que afuera también hay pantalla, por si se sienten muy acalorados o lo que sea allá atrás que están medio apretados, hay pantalla también para poder seguir la charla, ¿sí? Así lo pueden ver un poco de forma más cómoda. Así que, Luis, agradecerte especialmente. Por supuesto, todo el mundo sabe que trabaja en la selección nacional, pero no solamente, es decir, también ha estado en clubes del renombre, por supuesto, de Boca Juniors, y también de otros, de Racing, por ejemplo. Sin duda, como ustedes saben, tiene una larga trayectoria en esto, así que, pero es conocido por todos, así que no lo tienen que escuchar a mí, sino a ellos, que están esperando eso. Así que muchas gracias por haber venido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Y les quiero confesar algo, no es un tema del cual yo estoy muy acostumbrado a hablar, el trabajo en equipo. Estoy bastante acostumbrado a dar conferencias, charlas sobre mi materia, que es la rehabilitación deportiva. Pero bueno, básicamente lo que primero que les quería plantear es que me ayuden un poco a que hagamos un trabajo en equipo en esta charla. ¿Para qué? Porque por ahí uno tiene algunas ideas mentales para ir pudiendo desarrollar de lo que uno puede hacer, que es contar experiencia, porque en realidad no soy un especialista profesional en el desarrollo del trabajo de equipo, sino simplemente lo que me ha tocado es trabajar en algo que el equipo es fundamental, pero no el equipo de fútbol, sino el equipo, la coordinación de un grupo de trabajo. Me gusta más la palabra grupo de trabajo. Hoy justo estaba trabajando en mi computadora y cuando la voy a apagar me dice que desea apagar el equipo, ¿no? Y ahí me sonó la palabra, ¿no? Entonces, equipo puede ser un equipo de música, puede ser un artefacto, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene un artefacto, me puse a pensar, ¿no?, a lo que nosotros hacemos cotidianamente, que está el factor humano? Un equipo puede ser algo que está relacionado con que cada uno hace una función y la sumatoria de esa función desarrolla o tiene un resultado determinado. Pero un equipo relacionado con la cuestión nuestra, personal o profesional o humana, tiene lo distinto a una máquina, que tiene el factor humano. Y primero, antes de hablar de alguna particularidad respecto de mi trabajo, quería referirme un poco general al factor humano. Si bien, insisto, no soy especialista, soy una persona normal como ustedes, me gusta jugar al truco, comer asado con mis amigos, irme a pescar, pero hay un factor humano fundamental que me parece que tiene que ver el trabajo en equipo y que me parece la esencia y la base de todo. Insisto con esto porque yo tengo unos pensamientos respecto de la era en la cual estamos viviendo, que conspiran contra el trabajo en equipo. Vivimos una era demasiado individualista, y no me quiero poner en viejo y decir antes era mejor o peor, pero el mundo tiende a la felicidad individual. Y el trabajo en equipo es todo lo contrario. El trabajo en equipo es querer al otro, primero, aceptar al otro. Si yo cada vez que llego a mi trabajo y el médico hace un diagnóstico y viene el jugador y me dice, el médico me dijo que me duele acá y es un desgarro, y yo le digo, el médico no sabe nada, en realidad es una contractura. El trabajo en equipo es inexistente.
Entonces yo tengo que primero tener el respeto por el profesional que trabaja conmigo, lo tengo que querer, efectivamente. Nosotros hacemos actividades por fuera de nuestro trabajo, que es actividades que nos sirven para unir al grupo, y lo mismo sucede en todo ámbito. Entonces, cuando nosotros, primera cuestión del trabajo grupal, anteponemos los beneficios personales o las cuestiones individuales por sobre el trabajo de grupo, el trabajo de grupo no existe. Entonces, lo primero que quiero decir es que para poder trabajar en grupo hay que quererse en el grupo. Para poder trabajar en el grupo tenemos que ser buenas personas y tratar de que al otro le vaya bien. Eso como base del trabajo grupal. Nosotros competimos bastante seguido últimamente, porque la selección argentina tiene que hacer competencias, Copa América, Mundial, bastante seguido. Yo ya tengo varias competencias encima, y en realidad las que mejor nos ha ido son las que mejor le he ido al grupo en términos personales. El Mundial de Brasil fue uno de ellos. El Mundial de Brasil había como una especie de armado interno, afectivo, de armonía, que hacía que las cosas, queríamos estar ahí, no queríamos que terminara. Y la combinación de buena onda que se va haciendo internamente, creo que tiene que ver con el resultado. La otra competencia fue en esta Copa América de Brasil, donde también había una gran comunión interna. Entonces, donde no fue muy mal fue en Rusia, y estaba todo mal, ¿no? Y se notaba el mal ambiente. Entonces yo creo que la base de cualquier inicio de trabajo grupal, insisto, que puede ser hasta desde el trabajo que ustedes hagan en su oficina, en su trabajo cotidiano, es el trabajo que parte de una amalgama afectiva que tiene que haber. Después hay cuestiones que se pueden dar o no. Nosotros como el técnico, por ejemplo, nosotros tuvimos el técnico de Brasil, que fue Alejandro Sabella, tuvo como una especie de política hacia tener un buen grupo. Pero a veces puede funcionar o no. Hay algo que puede ser desarrollado a través de la voluntad. Podemos decir, bueno, queremos tener un buen grupo y tratar de elegir, pero también hay una amalgama personal que se tiene que dar entre la gente. Entonces me parece que la primera cuestión está por ahí. La segunda cuestión del trabajo grupal tiene que ver con que, como dije antes, cada uno tiene que cumplir su función. Tiene que haber una diferencia entre lo que hago yo con lo que hace un médico, con lo que hace el otro médico, con lo que hace el preparador físico. Y todos tenemos que tener una mirada. Nosotros tenemos un objeto de trabajo que es el deportista. En ese objeto de trabajo, cada profesional que interviene en el objeto de trabajo para que eso se desarrolle, tiene una mirada diferente. La mirada del técnico es una mirada. La mirada del entrenador, del preparador físico, es otra mirada diferente. La mirada del traumatólogo es una mirada distinta, y la mirada del kinesiólogo también es una mirada distinta hasta la del traumatólogo. Entonces, la unión de todas esas miradas hacen que el resultado final sea mejor. Pero tiene que ver precisamente con el respeto de cada uno en el trabajo cotidiano. Nosotros, además, ya más finamente, entrando al trabajo más específico nuestro, que es el departamento médico, también tenemos distintas miradas respecto de la evolución y el desarrollo de una lesión. Tenemos el médico traumatólogo, que tiene una mirada de la estructura, nosotros kinesiólogos que tenemos una mirada del movimiento, y tenemos un médico que hace diagnóstico por imágenes, que hace un aspecto de diagnóstico también muy importante. Cuando tomamos decisiones sobre qué camino abordar en la recuperación de un jugador, ninguno sobresale sobre el otro. Cada uno sobre su lugar aporta su aspecto, y en base al análisis lo más, como digo, respetuoso posible, surgen las políticas que hacemos en la recuperación de un jugador. Y nos pasa lo siguiente, que en el análisis, con el aporte de cada uno, tratando de ser cada uno el mejor en lo suyo, surge otro elemento que está en el trabajo del equipo, que es la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva jamás puede ser superada por la inteligencia individual, porque uno no puede ver absolutamente todos los fenómenos, no puede estar imbuido de cada uno de los aspectos que implican, por ejemplo, lo que significa el alto rendimiento. Entonces, nosotros en ese marco del alto rendimiento
tenemos que diariamente estar a la altura de ser los mejores del mundo, porque eso nos obliga en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos de manera diferente en cada uno de los torneos que enfrentamos. Yo empecé en la Copa América del 2007 en Venezuela, siendo yo solo como único kinesiólogo. Y después, ya el Mundial de Rusia y de Sudáfrica, fuimos 2. ¿Con quién fui? Con un gran profesional, pero un gran amigo. Entonces cumplíamos los dos aspectos. Un gran amigo personal de toda la vida, fuimos compañeros de trabajo y en la actualidad seguimos siendo. Después fuimos creciendo y después al Mundial de Brasil ya fuimos 3. Llevé a otro gran amigo. Y no por casualidad llevo amigos, porque en realidad es fundamental eso que dije antes, que es la necesidad de quererse entre los grupos de trabajo. Y también era un gran profesional. Y empezamos a incorporar distintas cuestiones en relación al grupo de trabajo, y ahora ya hablo específicamente de lo que es el aspecto de rehabilitación, que es mi materia, que ya para el Mundial de Rusia incorporamos un 4º profesional. Pero no solo éramos 3 profesionales como fue en Brasil, abordando la patología desde lo kinesio, sino que ya abordamos o incluimos especialistas en rehabilitación para distintos aspectos. Entonces ya vamos cambiando en esa especialización del trabajo en equipo, ya específicamente en rehabilitación, que un jugador no es atendido por un kinesiólogo, sino por 2 o 3. Lo implementamos ahora más específicamente en Brasil. Ya se afina mucho más la necesidad del pensamiento colectivo, del desarrollo colectivo, y entonces ya una rehabilitación la coordinan entre 3 profesionales que tienen distintas habilidades técnicas. O sea que ya estamos cada vez más perfeccionando el trabajo en equipo. El trabajo en equipo además tiene una característica, tiene que haber alguien que dirija, y eso también es muy importante. En el caso de la rehabilitación, yo dirijo el equipo de trabajo. ¿Para qué es importante alguien que dirija? Precisamente porque también hay que tener en ese trabajo en equipo la experiencia suficiente para elegir los elementos que entren y salgan. Y además también porque es necesaria una coordinación organizativa también en el trabajo en equipo, que también eso es fundamental. Pero en ese sentido, el que dirige el equipo nuestro es sumamente respetado, que por ejemplo en el caso del departamento médico es el médico, en el caso del grupo más general es el técnico. Entonces, para llevar adelante una tarea global es necesario tener buenos elementos particulares. E insisto con lo de la cuestión de esta época, ¿no? Esta época es una época difícil, donde cada uno busca cierta salida individual, cierta felicidad individual, y a veces choca con el otro en relación a su propia, o piensa que el otro es lo que no puede llegar a desarrollarnos personalmente porque se chocan con distintos aspectos de sus visiones. Pero en ese sentido tenemos que buscar primero, como desarrollo de trabajo en equipo, lo humano. Pero más allá de esta cuestión general, a mí me gustaría que acá hagamos un equipo de trabajo y entonces empecemos a hacer una pequeña cuestión de preguntas o ida y vuelta, porque me gustaría escucharlos a ustedes. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿No? ¿En qué se desenvuelven? ¿Y en qué le parece a ustedes que un trabajo en equipo podría ayudarlos para que esto funcione? ¿No? Pero estaría bueno que ustedes empiecen a hacer alguna pregunta, porque hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para decir, pero que tiene que ver, como les digo, con la posibilidad de... A ver. Levanten la mano, no tengan vergüenza. ¿Nadie quiere preguntar nada? Por ejemplo, ahí está el doctor. Bueno, la verdad es una maravilla que estés acá y que puedas transmitir tu experiencia. O sea, nosotros, si bien estamos en el plano amateur, lo que voy a decir de la elección del grupo de trabajo es fundamental. O sea, no solamente se ve en el ente deportivo, que en este caso es el fútbol, sino el desarrollo de la neurociencia que tanto se está hablando ahora a través de los medios de comunicación y lo demás, se ve también en la rehabilitación
de personas que tienen daño neurológico, y esa integridad de grupo, esa integridad de aplicación de cierta teoría donde se recircula el circuito neuronal, se ha visto que hasta no solamente la opinión médica, la opinión kinésica y la opinión de un paramédico que también ayuda en la rehabilitación de esos pacientes realmente jóvenes o ancianos, porque ahora la patología es variada, sino que también se ve hasta a una persona que le lee un cuento, a una persona que está en coma o a una persona que está con disrupción de su atención. Se ha visto que leyendo un libro a otra persona es tan importante como que el médico le haga o le diagnostique un estudio específico. O sea, para detallar que en el grupo, si bien esta individualidad que la sociedad nos está llevando, es tan importante un buen profesional como un auxiliar que también es importante. Detalle. Y la tarea que se da cada día más del que dirige el grupo, por ejemplo en el caso del fútbol, el director técnico o un entrenador, es escuchar también a la gente que dirige. Eso también está cambiando mucho. Cuando nosotros trabajamos con un paciente, que en teoría estamos conduciendo hacia una rehabilitación, tenemos que saber escuchar a ese paciente. El director técnico en un equipo de fútbol antes era más verticalista, o sea, daba las órdenes y el que no acataba afuera. Ahora ya no es más así. Mascherano dice una frase que para mí me encanta, que es: el técnico es 80% gestión de grupo. Y entonces, y en ese sentido, el que gestiona el grupo tiene un elemento central, escuchando a los jugadores. Muchas veces se dio, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, que los jugadores querían decir algunas cosas respecto del funcionamiento, porque de última ellos son los que saben, y a veces no eran correctamente escuchados, y eso rompe el grupo, ¿no es cierto? El que escucha el grupo, que es el director técnico en este caso puntual, o el entrenador, podemos hablar de un entrenador de corredores de fondo, que tiene que escuchar lo que le pasa a su atleta que está entrenando. Entonces, ese ida y vuelta es lo que hace que también, hoy por hoy, no haya tanta verticalidad en la construcción de un grupo. Cada día son más horizontales los grupos. Por eso, en lo que es específicamente la evolución en los equipos de fútbol, los técnicos son gestores de grupos de trabajo. El primero que empezó con eso fue Guardiola. Guardiola en el Barcelona no tenía 3 o 4 colaboradores muy amigos de él y nada más. Gestionaba un gran equipo de trabajo con personas que hacen videoanálisis, 3 o 4 especialistas en videoanálisis, varios especialistas en la parte de entrenamiento físico, y él tomaba decisiones a partir de tener 10, 15 personas alrededor que lo nutrieran de información, ¿no? Entonces era un gestor, gestionaba toda esa cuestión. Y la otra información es que se la proporcionaban los propios jugadores de fútbol a través de las sensaciones en el campo de juego, ¿no? Entonces, también el rol del que coordina un grupo tiene que ser un rol lo suficientemente permeable como para tener la capacidad de escuchar al otro. Porque si no escuchamos al otro, que insisto, y por ahí soy medio obsesivo con lo que yo creo que en esta era es difícil aprender a escuchar, ese es otro elemento central que hay que aprender a escuchar al otro. El otro a veces, cuando nos plantea cuestiones, alguna razón tiene. Y entonces hay que aprender a que el otro, cuando nos plantea alguna cosa, por más que no nos guste lo que está diciendo, si nosotros lo miramos e intervenimos en un clima distendido y recibimos un reproche del otro, o un reclamo, o un planteo del otro que no nos gusta, alguna razón debe tener. Como probablemente también yo tenga alguna razón en el choque de las discusiones de ideas. La capacidad, Sabela decía, antes de salir en cada partido, Sabela decía que teníamos que tener equilibrio emocional en el campo de juego. Esa era su última palabra antes de salir a la cancha. Y me parecía genial, porque el equilibrio emocional hace que yo pueda también ver a la otra persona con algo de razón en su planteo. Y eso también hace trabajo en equipo. Porque si yo creo, como dije en el ejemplo que puse antes, viene el jugador y dice, no, el médico dijo que estoy desgarrado. Y yo, no de bola, lo que tenés es una contractura. Yo también tengo que pensar que el médico sabe bastante, más que yo, de una parte. Y yo de esa parte no me tengo que meter. Porque también es tentador. A mí me pasa todo el tiempo. Vienen pacientes a verme con un montón de resonancias magnéticas, radiografía. Y yo le digo, no me mostré eso, porque yo de eso no entiendo nada. Y uno podría agarrar y decir, no, mirá, qué bueno, qué importante. No, hay que saber también, dentro de un trabajo en equipo, tener la humildad de reconocer lo que uno no sabe.
porque si yo reconozco lo que no sé, le voy a dar totalmente importancia a la persona que está ahí y sabe de lo que yo no sé. Entonces, por eso a veces la primera cuestión es que cada uno tiene que plantarse en su conocimiento, desarrollarlo al máximo y respetar al otro que también desenvuelva su conocimiento. Ahora estoy en esa etapa donde, en la parte de rehabilitación, específicamente en la selección argentina, como les dije antes, ya incorporé un profesional para un chico de Sarmiento, David Raverín, un gran profesional, David. Que hace una técnica específica, y entonces ya en Brasil lo que hicimos en esta Copa América fue trabajar sobre el objeto que es el jugador, sobre la base de 2 o 3 profesionales aplicando técnicas diferentes. Y el planteo para el Qatar, de acá tenemos 2 años y pico, especializar profesionales del equipo de trabajo con técnicas diversas para ya ampliar ese espectro. Entonces ya no es Luis García tratando a un jugador, tratando de agarrar un poquito de cada una de las técnicas y viendo cómo puede. Ya somos más cantidad de gente, tratando de manera mucho mejor a un jugador, que para nosotros es nuestra materia de trabajo, sobre la base de personal especializado. Claro, ¿no? Una vez estábamos en Estados Unidos, en Seattle, en la Copa América de Estados Unidos precisamente, estábamos merendando para la merienda previa que íbamos a jugar a la noche. Era un salón así, un hotel ahí en Seattle. De repente empezó a sonar una alarma así, se cerraron todas las puertas, ¡tac, tac, tac, tac! Una alarma de incendio. Y quedamos encerrados. Y era una tostadora que largaba humo, ¿viste? Los yankees tienen un miedo del humo bárbaro. Y nos quedamos encerrados como 15 minutos. Pero bueno. Bien, entonces respecto de esa cuestión, es lo que nosotros, por ejemplo, ahora estamos buscando para dentro de 3 años establecer un grupo de trabajo con profesionales que ya a propósito los vamos a ir entrenando para que tengan esa dinámica ya mucho más específica. Y como ya les dije a mis colegas que trabajan conmigo, que también estamos en etapa formativa, mi idea es llegar hasta Qatar. Después de Qatar voy a seguir, pero van a dirigir otros. Entonces ya el grupo inclusive de kinesiólogos que yo estoy formando, ya saben que me van a reemplazar, yo ya se los dije. Tienen otra motivación extra. Saben que van a ser los que van a salir al campo de juego. Y ya, digamos que se hace un clima tan lindo de trabajo, que cada uno escucha al otro, aprende del otro, mira al otro, y entonces sabemos que, bueno, hasta Qatar voy a salir yo al campo de juego, me voy a ser responsable de la administración de todo lo que es la logística del tratamiento médico, que es bastante compleja y difícil, y después de ahí van a ser ellos. Entonces, bueno, nada, se arma una linda comunión donde saben que ellos van a ser el día de mañana responsables. Bien, pero vamos a hacer preguntas. Primero un orgullo y bueno, nos conocemos hace muchos años. Muchos años. El Lunita. Trasladado eso que vos me decías todo el trabajo en equipo, si me lo podés trasladar medio difícil al tema amateur, el tema de la información, de las personas que trabajan con la... Nosotros tenemos el problema del fútbol amateur, que la información que llega, por más que vamos con un grupo, como decís vos, genuino todos, muchas veces al chico les llega la información del padre, la opinión del padre, que siempre es padre, la opinión de amigos y la opinión de si nos conocemos todos como un pueblo como este. Entonces, ¿cómo vos decís trabajar con un trabajo en equipo cerrado dentro de lo que es el grupo de trabajo, o un poco más abierto y intentando que agarren los buenos consejos de lo... Bueno, ahí es donde tenés el problema, donde el equipo de trabajo ya no es solamente jugadores, cuerpo técnico y colaboradores, sino entre padres. Bueno, nosotros no tenemos ese problema. En el caso de tenemos los periodistas, ¿no? Pero que bueno, nada, nos cerramos ahí adentro de ahora. Bueno, pero lo que vos deberías hacer es hacernos participar, en mi opinión. El problema es que, por eso insisto tanto en la buena leche, perdónenme que lo hable así, de cada uno de los participantes. Porque si el papá de un jugador tuyo no tiene la suficiente capacidad para entender que a lo mejor su hijo está en el banco suplente porque otro es mejor, y él solo piensa que su hijo es mejor y tiene que jugar, ahí es donde pesa lo individual sobre lo colectivo, y ahí estamos sonados. Es condición sine qua non en un trabajo en equipo que no pese lo individual sobre lo colectivo. Por eso arranqué así.
Y por eso arrancamos, digamos, en esta era donde lo individual es fundamental. No sé por qué pasó esto. Uno está deprimido, va al psicólogo y el psicólogo te hace después que vos tenés que llegar a tu casa y decir todo lo que pensás. No hay que decir todo lo que pensás. No está bueno eso. Porque si vos todo lo que pensás vas a lastimar al otro, no lo digamos. Ah, no, pero si me queda adentro me hace mal. Jodete si te hace mal. Perdóneme, ¿eh? Pero tenemos que empezar a cuidar al otro. Y el trabajo en equipo implica cuidar al otro. Entonces yo estoy casado hace 40 años. Es cosa de mi señora que no se lo digo porque la quiero. Porque no la quiero lastimar. Y entonces todo el tiempo hacemos todo eso. Y eso está bueno. Cuidamos al otro cuando no le decimos cosas. Y a lo mejor muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que va a pasar es que después tenía razón el otro en muchos aspectos, ¿no? O el otro a lo mejor me tiene que decir cosas frontales y las tiene que decir también de buena gana. Y entonces esa armonía es fundamental. Pero a veces, insisto, yo me asombra, y voy a tener cosas que por ahí no tienen nada que ver. Vos querés cruzar la calle Alsina a las 12 del mediodía y no podés. Nadie te da paso, viejo. Eso, o sea, no es lindo frenar y hacer pasar a alguien y que el otro te sonríe y te diga gracias. ¿No es extraordinario eso? ¿No es parte también de la materia que necesita el trabajo en equipo? Entonces, si nosotros nos apuramos, aceleramos cuando venimos que viene otra vez para que yo ganarle, en lugar de frenar y tratar de que pase el otro, hay que empezar por ahí. Esa es la base. Todo lo demás es la foto de la aerolínea que está la azafata, el coso y dice, trabajamos en equipo para que usted viaje más cómodo. Eso es todo mentira. ¿Entendés? Entonces lo fundamental, como hablamos, es que vos tenés que incorporar al papá. Pero es difícil construir esa cuestión, digamos, de buena onda, ¿no? Es difícil que pero no te queda otra alternativa. Sí, sí. Porque además vos pensás que lo que estás haciendo vos es distinto a lo que hacemos nosotros. ¿En qué sentido? El fútbol profesional y el alto rendimiento no es educativo. Olvídate, yo te podría nombrar 200.000 cosas que no son buenas. No está bueno si ganás sos un extraordinario y si perdés una porquería, ¿no? O sea, los chicos no deberían tener esa sensación. Es difícil porque vivimos en esta época. Entonces, debería ser más formativo que competitivo. Pero bueno, es una tarea gigante que tenemos por delante, porque no depende solamente de vos. Depende del papá que está todos los días, depende cuando mira a Tinelli y están los talados del coso diciendo ganaste, perdiste, tenés 10 puntos, 15 puntos. Todo es ganar, perder. Y a veces eso lo amamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y ahí tendríamos que estar tratando de buscar esa cuestión que el papá debería participar. Acá lo que cuesta es, por ejemplo, como pierden el domingo y ya Mateo y todo eso, cuesta al suplente, digamos, tenerlo contento, que sirve, todo lo que decimos de eso, del trabajo en grupo, sí. Cuesta bastante. No, obvio, por supuesto. El que más sirve el que termina entendiendo. Sí, tal cual. Bueno, pero vos fíjate que a veces, y ahora vamos a hablar un poquito de rendimiento, el que más rinde es el más inteligente o el que más comprende las cosas, no es el mejor técnicamente muchas veces en el juego, ¿no? Entonces siempre el factor humano, yo siempre le digo a Gringo Heinze. Gringo Heinze es un gran amigo. Hoy está de técnico en un equipo de fútbol, pero él es malísimo jugando de fútbol. Vos sos malísimo. Pero el tipo salió campeón en Italia. No, en Italia no salió campeón. En España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra y en Argentina. Salió campeón en todos lados. Fue capitán de todo el equipo. Digo, porque el tipo es muy inteligente. Y tiene una capacidad, una honestidad hermosa. Y el tipo lo hizo porque su materia humana más que técnica, ¿no? Pero bueno, y hoy le está yendo bastante bien, pero por lo técnico, ¿no? Entonces, en esa cuestión que vos me planteás, me parece que ahí también está la raíz del problema respecto de la conformación de un equipo donde vos tenés que agregar participantes, porque lo amateur es así. Lo amateur es agregar cosas, ¿no? Para que puedan, pero sobre la base del entendimiento de qué se trata. Bien. Tengo un comentario, porque una vez con Guardiola y escuché a Guardiola relacionado para que llegue por ahí que vos lo nombraste a Guardiola. Él buscó en su inicio un apoyo con un profesor de vóley, Velasco. Fue a Estados Unidos a hacer el curso. Esa fue una de las cosas. Y otra pregunta te iba a hacer, el tema de la rehabilitación hoy con la alimentación, que por ahí no es tu área, pero por ahí tienes una idea de cómo se puede rehabilitar el profesionalismo del alto rendimiento y normalmente se recupera también con una buena alimentación, por ahí le puede servir a varios,
Sí, En general, no lo tuyo. no, yo le puedo contar la experiencia. O sea, la alimentación y el alto rendimiento hoy es fundamental. Yo siempre cuento la anécdota, donde estaba en la casa de Leo el mediodía comiendo, estábamos los dos solos, y al tren se iba a buscar a los chicos, y estábamos comiendo agua, estábamos tomando agua mineral, un churrasquito de pollo así, un arroz blanco, todo más feo. Le digo, ¿no te cansaste con esta porquería? Me dice. Le digo, ya ganaste todo, dejate hinchar. Dice, lo que pasa, Luis, que si yo no me cuido, no disfruto de lo que hago. Y él se cuida. A él le encantan las hamburguesas McDonald's, se podría comprar 20 locales de McDonald's, no come más hamburguesas McDonald's. ¿Por qué? Porque necesita sentirse bien para poder hacer bien lo que a él le gusta hacer, ¿no? La alimentación sí es importante. Básicamente, hoy por ejemplo está en discusión las harinas, ¿no? Casi la mayoría de los jugadores hoy están usando elementos sin gluten, ¿no? Nosotros ya tenemos casi una mesa especial de dietas sin harinas, ¿no? Sin gluten, elementos sin gluten, más allá de que no sean celíacos, ¿no? Se usa mucho la cuestión del no gluten. Lo mismo que el azúcar, bueno, obviamente cuestiones relacionadas con no tanto muchos trabajos, mucha alimentación con fibra, proteínas, hay muchos también, hay muchos recuperadores, vitaminas y eso. Pero fundamentalmente lo que uno tiene que cuidar en la dieta es el hígado. El hígado es la central energética. Para el deportista, el hígado es más importante que el corazón y los pulmones, porque el hígado es la central energética del cuerpo. Y si vos vas a tomar mucha cerveza, por no decir otra cosa, el fin de semana y después querías jugar el domingo, y está mal, está muy mal, porque el hígado es fundamental. Entonces el alcohol no está bien. A pesar de que, bueno, yo no soy deportista, hoy no, y tomo vino a la noche, pero si vos querés ser deportista, no hay que consumir alcohol. Y esa es la realidad. Porque el alcohol no es bueno para el hígado, y el hígado es el órgano más importante para el desarrollo deportivo. Esa es la realidad. Y sobre todo también los descansos, ¿no es cierto? Pero digamos, el alcohol no está dentro de la dieta del deportista sin ningún tipo de duda. Si querés una cervecita o una copita de vino el jueves, lejos de las competencias. Pero el alcohol no. Lamentablemente, ¿no? Pero es así. Muy bien esa frase, te la voy a grabar en la subida a todas las redes. Pero que es cierto. Porque es una constante, y lo veo y lo vemos los que participamos en los fútbol inferiores los sábados. Vos te das cuenta cuando el chico salió el viernes, te das cuenta en la cara y te dice, no tomé. Cuando termina el partido le decís, viste que tomaste porque no rendiste. Pero además, hay otra cosa que tiene que ver con el... Supongamos el caso inédito que los chicos salen y no toman, ¿no? Pero se acuestan tarde también, y hay un biorritmo necesario para el descanso. Vos podés dormir 8 horas, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, son 8 horas. No es lo mismo las mismas 8 horas que dormir de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Por más que sean 8 horas, hay un biorritmo necesario en el descanso. Entonces, es fundamental el descanso en el horario correcto, porque no es igual. No es matemática esto, el cuerpo tiene un ritmo, un biorritmo. Y ese biorritmo entre fatiga, entrenamiento, competencia y descanso hay que respetarlo. Y las 8 horas de descanso es a la noche. Esa es la realidad. Ahora bien, eso es lo real. Y si ustedes quieren rendir deportivamente, se tienen que cuidar. Esa es la realidad. ¿No es cierto? Pero, y no es lo mismo, como dije antes, en el ritmo del descanso, del sueño. Nos pasa a nosotros. Nosotros cuando viajamos afuera a competir, tenemos muy en cuenta el cambio horario. ¿No? El cambio horario te mata. Nosotros ahora estuvimos en Los Ángeles. En Los Ángeles había 4 horas menos respecto a Argentina. Y los jugadores europeos tenían 8 horas de diferencia, lo que les costó cambiar el ritmo de sueño. Que obviamente le genera mucho, o sea, le genera una disminución en el rendimiento sin ningún tipo de duda, ¿no? Hay cosas que son así. Nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a jugar también para el otro lado, que Arabia, son 7 horas. También cuesta bastante el cambio de ritmo del sueño y eso, por más que sean 8 horas. Bien, pregunta, vamos. A ver. Sí. ¿Cómo se tiene que trabajar o cómo encarás un trabajo en equipo cuando por ahí de repente tenés un individual que es más sobresaliente que el resto? Sí, coincido. Por ejemplo, Messi, que es más sobresaliente
que el resto. ¿Cómo encarás un trabajo? Sí, bueno, por ejemplo, como dije antes, el trabajo en equipo también depende de la materia individual, quiero decir, ¿no es cierto? En la elección, en mi opinión, que hizo Alejandro en el Mundial de Brasil, dejó jugadores afuera que eran mejores que otros en ese puesto por una cuestión de grupo, ¿no es cierto? En el caso de algo que sobresale individualmente, yo te voy a decir una cosa. Seguramente si tu objetivo es el resultado deportivo y vos haces prevalecer a ese jugador por un alto rendimiento individual por sobre el grupo, te va a ir mal. Entonces, si ese jugador, por más que técnicamente sea superior al resto, no entiende lo colectivo, afuera. Por ahí es drástico decir afuera, hay que educarlo, quiero decir, ¿no? Pero si educarlo implica dejarlo en el banco suplente, dejarlo en el banco suplente. Porque no hay capacidad individual que sea superior al rendimiento colectivo, no hay. En realidad en el fútbol hay dos tipos, Maradona y Messi. Pero además son buenos para el grupo, además, encima, ¿no? Pues son extraordinarios para el grupo. Pero si yo tuviera que estar frente a un grupo de cualquier materia o índole, que yo la tengo que conducir, y tengo a alguien que es muy bueno en lo suyo, pero es muy malo para el grupo, no suma, resta totalmente. Totalmente resta. Es mi opinión, o sea, no significa que sea la verdad. Pero yo creo que Está casi demostrado. Está casi demostrado, siempre hay excepciones, pero está casi demostrado. Bien, pregunten, así hacemos más dinámico. La recuperación, digamos, de un deportista de alto rendimiento, digamos, en tiempo, ¿cuánto tiempo te lleva? Depende de la lesión y depende de todo. Sí. Por supuesto, el organismo del jugador, pero... Sí. Bueno, por eso, pero va a depender muchísimo de lo que estemos hablando. Hay muchos tipos de lesiones. Pero nosotros ahora hemos cambiado el paradigma, ¿no? Antes, una persona iba a consultar a alguien especialista en rehabilitación deportiva porque rehabilitaba más rápido, ¿no? Y ahora ya no es más así. En ese factor humano que vamos aprendiendo nosotros, también aprendemos que la persona el deportista no es más deportista cuando se lastima, sino es una persona, un paciente. De un médico amigo que siempre lo nombro en las charlas, que se llama el doctor Carlos Sayo, ha atendido acá en Areco una vez. Un fenómeno, el gordo está jubilado, un personaje extraordinario. Él me enseñó todo, fue mi primer amigo, trabajé con él en Racing. Y él me decía, Luis, un jugador de fútbol cada vez que se lastima deja de ser jugador y es un paciente. Y hay que verlo con ese aspecto. Entonces, lo primero que nosotros estamos haciendo ahora es, cuanto más tiempo lleva una lesión, mejor. Porque la curación es íntegra, digamos, es mejor. Entonces, los procesos rápidos son procesos que nosotros vivimos una situación particular. Voy a hacer un apartado de mi trabajo. En nuestra especialidad, que es la rehabilitación deportiva, ahora estamos definiendo, yo lo estoy proponiendo en algunos congresos, en algunas cosas de la especialidad, como una subespecialidad, la rehabilitación deportiva en torneos de alta intensidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, no es lo mismo ser kinesiólogo de Boca que ser kinesiólogo de la selección argentina. No porque trabajamos en lugares distintos, sino porque el requerimiento de los pacientes que yo trato son distintos. Por ejemplo, nosotros jugamos un mundial. Primer problema, el jugador que viene a ser citado para un mundial y tiene una lesión en el medio, se juega la vida. No la vida, estoy exagerando, pero porque un mundial para él es el sueño de su carrera deportiva. Y es ese o no más. Pocos jugadores juegan 2 mundiales y 3 menos todavía. Entonces nosotros tuvimos jugadores, que nos ha pasado, que han estado al límite de llegar. Por ejemplo, el Negro Mercado, en el último mundial de Rusia, que venía con un problema, llegó a jugar. Pero está en nuestras manos hacer que él vuelva y que cumpla su sueño de su mundial. Entonces son situaciones muy límites. En un equipo de fútbol, bueno, si no juega este domingo contra Arsenal, juega el próximo contra Banfield y no pasa nada. Y pasaron 15 días. Acá, por ejemplo, pasa que si se lesiona un jugador y estamos en el tercer partido de fase de grupo, después jugamos contra octavo. No está contra octavo, pero si perdés te volviste. Entonces, no le sirve para nada no estar contra octavo porque no llegaste a cuartos, ¿entiendes? Entonces, se le acabó el mundial. A eso lo definimos como torneos de alta intensidad. Torneos de alta intensidad son torneos que se juegan cada 4 días y es a matar o morir. O sea, si perdés te vas, ¿no?
Los otros torneos no, vos perdés contra un equipo un domingo y no abandonás. Entonces eso hace que tengamos que afinar mucho más los tiempos, el margen de los tiempos. Entonces nos ha generado cierta especialidad que se está definiendo en el mundo, que es la especialidad de la administración, por ahí me voy muy demasiado por la rama, perdónenme, pero ese es mi trabajo, la administración de la carga, o sea, la dosificación del ejercicio. Pero bueno, no importa, pero en ese marco el trabajo en equipo, para volver al tema, es fundamental. ¿Hacen caso los profes, Luis? ¿Eh? ¿Hacen caso los profes? Sí, no hacen caso. Sí, por supuesto. Ustedes trabajan, interactúan con los profes que Tal cual. cargan la intensidad. Sí. Bueno, el profe es una linda batalla. No es una batalla, pero el profe es un tipo complicado. Porque muchas veces opina de todo, ¿no? Opina de alimentación, opina de rehabilitación. Entonces, cuando uno maneja la cuestión de grupal, está bueno también decirle, profe, no digas de esto. Entonces, hay ciertas cosas chistosas y irónicas que se arman en las relaciones grupales, ¿no? Entonces, el profe ya sabe que eso no tiene que opinar. Pero hay que ponerlo. Nosotros, imagínate, yo pasé varios cuerpos técnicos de la selección. Y los profes como que primero hay que decir, mira, acá esto es así. Y lo bueno que pasa es que ya estamos viejos, entonces uno va a pasar los años y uno se va ganando campo por la antigüedad. Yo ya, imagínate que, por ejemplo, los jugadores que están hoy de técnico en la selección, yo los tuve de jugadores. Lo tuve a Walter Samuel, lo tuve a Ratón Ayala, lo tuve de jugador, a Imán lo tuve de jugador, a Carole también. Entonces, como que, ¿qué me vienen a discutir? O sea, para que yo te conocí en chiquitín. Pero está buena esa relación. Está muy buena, está muy buena. Entonces, hay cosas que uno de por sí se van armando en el grupo, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que los profes también, como van entendiendo de que su trabajo es muy difícil, se van abocando a su trabajo y no se meten en el Y los directores técnicos, también los cuerpos técnicos, ¿cómo se Pero ya cada día menos, ¿Sí? ya cada día menos. Pero aparte también es un tema profesional. Quiero decir, hay que a veces ponerle carita de malo, ¿viste? Y no tenga miedo, quiero decir. A mí una vez San Paolo vine y me dijo que estaba trabajando con el negro Mercado y me dijo, che, bueno, definime para pasado mañana a citar porque si no ya tengo que citar a otro. Y yo la miro y me dice, para un poquito, ¿qué te pasa? Entonces el tipo, por orgullo no recula, pero bueno, después reculó y se acabó. Y el negro entró en el coso, pero digo, también hay que hacerse respetar. Obvio. Ahí es donde van definiendo los roles y ahí es donde digo que la cuestión humana es importante. Entonces, los técnicos nuevos son técnicos que, por ejemplo, Lionel es un tipo que te va a respetar a morir, ¿no? Y a veces pasa que también hay que entenderlo, es una presión gigantesca, nosotros no la tenemos distinta, pero bueno, también se va dando esa relación que se va construyendo con la confianza, ¿no? Nosotros, una de las cosas que nos pasa en estos torneos de alta intensidad es que no podemos errar. Nosotros vemos 3 lesiones, yo veo 3 lesiones, yo soy un burro en mi profesión, porque veo desgarro, tendinitis y lesiones articulares, y no veo más. Puedo trabajar de kinesiólogo en un hospital y es mucho más difícil, porque ves casos más graves, más complejos, más complicados. La diferencia es que si yo tengo un paciente en mi consultorio y le hago una cosa que no le hice muy bien y al otro día el paciente viene y te dice, che, luego sé que me duele un poquito mal la rodilla, no pasa nada, es normal, le digo yo. No es normal, me equivoqué, ¿no? En cambio, si yo, jugador de fútbol, le hago algo y al otro día se levanta a la mañana y el técnico le pregunta en el desayuno, che, ¿cómo está, Javier? Y vos sabés que ayer Luis me hizo un ejercicio y me dejó un poquito mal doliendo la rodilla, me echan. ¿Entiendes? Entonces yo no me puedo equivocar, porque en ese error retraso todo y los tiempos son muy exactos y muy precisos. Entonces, bueno, como digo, nosotros tenemos un valor fundamental dentro del cuerpo de la AFA, del cuerpo médico, que es el doctor Alejandro Rolón, un médico que hace diagnóstico por imágenes. Entonces, Alejandro a nosotros da una mano gigantesca, primero que es uno de los mejores del país en lo que es imágenes musculoesqueléticas. Y segundo que nosotros lo tenemos ahí, en una concentración. A veces estamos, él está al pedo, perdónenme la palabra, ¿no? Pero digamos, tiene tiempo para, nosotros estamos trabajando y el que falta ecografía y resonancia va a ser. Entonces nos da mucha experiencia. Entonces, es un desgarro muscular, nosotros tenemos que estar afinar al máximo. Le digo, Rolly, vení a hacer una ecografía, ¿no? Y le hace una ecografía. Y a la tarde yo le hago un ejercicio y yo, che, Rolly, vení a hacer una ecografía. Y le hace una ecografía. Y tenemos muy pegadito la evolución de ese desgarro muscular. Que además también nos da una tarea, como dije antes, de aprendizaje.
El problema que tiene nuestro trabajo es que no se puede aprender en los libros. O sea, yo no puedo leer un libro y decir, ah, bueno, mira, como dijo fulano hace 10 años, hay que hacer esto. Porque si lo dijo hace 10 años, ya es tarde para mí. O sea, yo necesito trabajar mejor que en Brasil, en el próximo Copa América que va a ser en Argentina. Y la de Rusia trabajamos distinto a la de Brasil. Y la de Qatar tiene que ser distinto. Y no puedo aprender en los libros, porque el tipo que escribe un libro, demoró 10 años en escribir el libro. Y lo publicó y hasta que llegó a mis manos pasaron 5, 6, 7. Eso es capaz que en un ámbito universitario es muy malo decirlo, ¿no? Sí. Pero no, uno tiene que aprender los libros. ¿No? Pero llegado a un punto, es la administración de la experiencia lo que te hace desarrollar cosas. No es que no hay que leer, chicos, todo lo contrario. ¿No es cierto? Todo lo contrario. Pero bueno, hay una base fundamental que uno tiene que leer los libros, ¿no es cierto? Acá el centro de ciencia. No, lo que quiero decir es que es mi trabajo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa cosa de estar siempre adquiriendo experiencia, teniendo información. A nosotros nos vienen a ofrecer cualquier cantidad de espejitos de colores, ¿no? O sea, viene uno y dice, no, está el aparato, funciona, porque no... Y más, no lo tenemos que ni pagar, usarlo, y nosotros rechazamos cosas todo el tiempo. Porque en esta era de la super tecnología, de que todo parece que la máquina es mejor que el hombre, la máquina no es mejor que el hombre. O sea, un día venía con un auto y freno, venía con un amigo, me dice, che, qué bien que frena este auto. No, el auto no frena, el que frena soy yo. Entonces, a mí me puede dar la mejor máquina del mundo, pero la máquina no va a reemplazarme a mí como ser humano. Porque la medicina es humana, la cuestión es humana. Entonces yo trabajo con mis manos, hielo y mi cabeza para un programa de ejercicio. Y yo, vamos a lo de él, armar un gimnasio gigantesco, pero manos y ejercicio. Y no hay forma de que pueda suplantar ninguna máquina mi trabajo personal. Y lo mismo hablando de la materia que estamos hablando, que es el trabajo en equipo. En la cuestión, digamos, de la mirada, de la visión que uno desarrolla con la experiencia, es lo que muchas veces lo que hablamos que no se aprende. Están experimentando con procesos regenerativos de, como por ejemplo plasma o glóbulos rojos, la parte psicomental. Sí, el PRP, que se llama plasma rico en plaqueta, es una cuestión que es un procedimiento médico, que no lo hago yo, que se saca la sangre del paciente, se hace un doble centrifugado. Ahora están jugando con un cuádruple centrifugado, no sé cuántas pavadas, que separa el factor plaquetario, un factor de desarrollo de crecimiento, y se le pone cuando hay procesos de cicatrización. Nosotros hemos tenido en ese marco de experiencia, en los torneos, por ejemplo en Brasil tuvimos la primera lesión donde utilizamos a factor plaquetario, los PRP, plasma rico en plaquetas, que fue la del Kun Agüero. Pero ustedes fíjense cómo funciona el trabajo en equipo ahí. Llegamos, el Kun se lastima, no me acuerdo en qué partido ya. Rolly le hace ecografía en el vestuario, tomamos el avión y volvemos al búnker. Yo le empecé a atender ya en el vestuario, en el cancha. Cuando volvemos a la concentración, a la noche cenamos y el médico dice, bueno, vamos a hacerle PRP, me llevamos centrífuga, llevamos toda la concentración, vamos a hacerle PRP porque bueno, la teoría, no sé qué, le hacemos PRP y 72 horas, según el protocolo, no se le hace nada. Intralesional. Sí, se le pone eso. Le hacemos PRP, que es eso que le digo, que se le inyectan plaquetas del propio jugador, se le sale, saca, se centrifuga, saca la plaqueta y se le pone ahí como para desarrollar un desgarro que es una lastimadura que se cicatrice más rápido. Entonces le digo, y bueno, por 72 horas lo dejamos quieto porque tiene que actuar el PRP. Entonces le digo a Dani, bueno, listo Dani, vamos a hacer lo siguiente, si vos le pones PRP por 72 horas, según el protocolo que vos viste en el congreso de los United States, 72 horas no hay que hacerle nada, mañana salía a la prensa y decirle un comunicado, el Kun se acaba el mundial y que se vaya a la casa. Porque si por 72 horas no podemos hacer nada, porque los tipos en un congreso dijeron eso, estamos locos. Decime cuál es el fundamento, porque ese es su trabajo en equipo. No, la verdad que sí, porque hay una controversia, porque uno dice cosas. Bueno, vamos a hacer lo que nos parezca a nosotros. No tenemos rol acá que hace ecografía. Entonces le pusieron el PRP a la noche y al otro día, después del mediodía, empecé a trabajar. Menos de 24 horas. Anduvo fantástico. ¿Qué resultado? Muy buenos resultados. Y después se usó con Di María, después lo usamos así. Entonces, por eso digo que la experiencia también a veces, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Pero también hace que en lo deportivo uno vaya teniendo la posibilidad de formar su propio conocimiento, ¿no? Y los torneos de alta intensidad te obligan un poco a eso, ¿no? Pero, y ese trabajo en equipo, porque
el médico me dice, no, Bolivia, la verdad que no importa, yo voy a respetar el protocolo. Y bueno, listo, digo, hacé lo que vos quieras. Pero bueno, él respetó mi posición, yo respeté la de él, y todo en conjunto funcionamos en equipo, para que los resultados fueron buenos, digamos. Disculpe, ¿es difícil o indistinto trabajar con estrellas o figuras? Es lo mismo, es lo mismo. Sí, es lo mismo. No tengo nada que decir, es igual. Lo que tiene un jugador de fútbol es que a veces está más ansioso, que porque vive de eso. Pero hay que tener cositas que ayudan a la ansiedad, ¿no? Qué sé yo, tener una buena relación, una buena empatía. El trabajo de rehabilitación, la relación kinesiólogo-paciente es un trabajo en equipo, ¿no? Y hay que saber entenderlo, ¿no? Pero es lo mismo. Sí. ¿Por qué no se enseña en ninguna de las profesiones que integran seguramente el equipo que vos integrás, conducción y construcción de equipos? Bueno, porque... de varias... sistemáticas. No intuitivamente Sí. o de que depende de tu experiencia o de tu buena voluntad. Sí. Primero porque el fútbol está mejorando en ese aspecto, quiero decir. El fútbol siempre fue... No te olvides que en el fútbol tenés... El que menos sabe es el que más manda, que es el técnico, ¿no? El que menos formación tiene, vamos a decir así. El que menos formación tiene es el técnico. Después lo sigue un nivel terciario, perdón que lo diga, pero realmente así, el preparador físico. Y después, el nivel universitario es el que menos importancia tiene. Y siempre fue así. Está cambiando la cosa. Uno de los tipos que empezó a cambiar en la cabeza, que como dije, fue Guardiola. Guardiola fue el tipo que dijo, bueno, yo necesito dirigir equipos de profesionales. Entonces Guardiola lo que hace es cuando baja del entretiempo, que le está acostado al campo de juego, antes de hablar la charla técnica en el entretiempo, se reúne con los tipos de videoanálisis, escucha lo que le dicen, son profesionales de eso, y en base a todo eso establece cosas. Y así también tiene, eso, él se fue, nosotros estuvimos varias veces concentrados en el predio del Manchester City. Yo soy no muy amigo, porque no lo veo todos los días, pero hay una persona que aprecio mucho, que yo tengo muy buenas relaciones, que es el preparador físico de Guardiola, que es Lorenzo Buenaventura. Lo conocí a Lorenzo en la etapa que Gaby y Milito estaban en el Barcelona, justo ellos estaban en el Barcelona. Lorenzo es un chico que es de Cádiz, ¿no? Cuando estaban en el Barcelona, estaba solo porque él tiene un chico autista. Digo todo esto, no sé por qué, pero bueno. Y no podía mudar a la familia de Cádiz a Barcelona. Entonces estaba solo por Lorenzo. Yo estaba trabajando con Gaby, entonces se lo pasaba con nosotros. Bueno, entonces tengo muchas relaciones, veo cómo Guardiola trabaja en ese aspecto. Él se mudó, ahora que se fue al Manchester City, llevó cocineros de él, tiene gente que maneja todo el aspecto, que lo enseña en la parte de conducción de grupo, pero lo que hace el técnico es no dejar la conducción. Le dicen que le enseñen a él, ¿se entiende? Pero no pone a nadie a conducir. Porque creo que sería un error también. Porque para que vos le digas a un jugador, vos tenés que jugar por la derecha, y después enganchar por la izquierda, y después darle al compañero que vaya a dar, tenés que saber mucho. Y el técnico, el jugador para que te dé bolilla, tiene que haber una cuestión de respeto y conocimiento de la materia, ¿no? Entonces no puede haber un líder que no sea el técnico, porque la materia es el fútbol, ¿no? Lo que necesita el técnico seguramente, y hoy se está haciendo, es que ellos aprendan la conducción de grupo y tengan asesoramiento en ese sentido. Nosotros hemos tenido experiencias de psicólogos deportivos, no han sido muy pero bueno, no significa que con el correr del tiempo no fue lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, por eso. Boca Juniors tiene una psicóloga que yo la conozco y hay jugadores que la van a consultar en términos personales, pero no como psicología grupal. Pero bueno, igualmente no es una materia que yo pueda opinar sobre eso. Luis, con respecto a eso, ¿qué tan importante es la idea que pueda transmitir el entrenador, o sea, la idea futbolística que pueda transmitir el entrenador para el trabajo en equipo, tanto para los jugadores como para parte del cuerpo técnico? O decir, si hay una idea más protagonista o menos protagonista, ¿es importante esto? Y si es importante, ¿qué tanto es? No, para nosotros no es importante. O sea, que el equipo juegue 4-3-3, 4-4-2, que juegue fulano, mengano, me da todo ¿Y igual. para los jugadores? No, para los jugadores sí, es fundamental. O sea, en tu experiencia, en los diferentes grupos y con los jugadores tienen que querer al técnico. Sí, está como.
le tienen que creer. O sea, como que el jugador también me tiene que creer a mí. Porque yo le digo, bueno, a ver, haz esto. Y yo le digo, este no le tengo confianza. Y no me dan ni 5 bolas. Entonces, lo primero que tiene que haber en cualquier relación, le tengo que creer. Yo al médico que me dice, no está desgarrado, y tiene una distensión, le tengo que creer. Yo sí. Y allí es todo. Y ahí es donde yo digo que se basa en la confianza. Cada uno tiene su forma de convencer al otro. El médico tiene que darme argumento a mí y no equivocarse. Yo le tengo que dar argumento al jugador y no equivocarme y saber que él confía en mí. Y el técnico le tiene que dar argumento a los jugadores para creerle y confiar en él. Lo mismo que los jugadores tienen que dar argumento al técnico para ponerlo en la cancha. Y así todo un conjunto, una telaraña o un tejido de gente que confía en el otro. Pero ganarse la confianza en el otro tiene que ver con ciertas cuestiones que uno tiene que implementar profesionalmente. ¿Y la credibilidad en qué se basa específicamente? Yo creo que en varias cosas. Lo primero que hay que tener para ser creíble en todo aspecto de la vida, tener honestidad. ¿De acuerdo? Segundo, también hay que tener buenas ideas y buen discurso. Nosotros en la facultad, yo fui docente durante muchos años en la facultad de Favaloro, nosotros a los profesionales nuestros les tomábamos exámenes a los alumnos, ¿no? Orales y escritos. Porque si vos no te sabés expresar, difícilmente puedes ser un buen profesional. Porque si vos al paciente le vas a decir, te vas a comer las heces, vas a hablar de cosas, y el tipo dice, ¿y este qué me está diciendo? Yo tengo que tener un buen discurso. Tengo que establecer con mi paciente una buena comunicación de ideas. Le tengo que decir la idea. Y el técnico es lo mismo. Yo conozco muchos técnicos que hablan, no, porque sí, ahora vamos a jugar, y cada rato dicen, y no le creen. No. Entonces, y después viene la idea, que también obviamente tiene que ser eficiente, se va bien a la práctica, todo. Pero es un conjunto de cosas. No sé, te pongo una pavada. Cuando veníamos en el micro con San Pablo, perdón un poco, porque para mí es gente de lo desastrosa que fue, había una canción que dice, ¿cómo era? Una canción que era muy famosa en ese momento, que era vamos a ser felices los cuatro, algo así. Y los jugadores le cantaban, vamos a ser felices con línea de 4, le cantaban. Porque no querían jugar con línea de 3. ¿Entendés? Bueno, ahí te das cuenta, si el técnico no se da cuenta que le está errando, no. El tipo ponía el grabador de esa canción y decía, vamos a ser feliz con línea de 4. Pero ¿cómo no lo escuchaba nosotros? Escuchaba el mensaje. Bueno, ahí es donde está jodido. Si el técnico se dio cuenta de eso, porque vive en una burbuja. Y vos no podés trabajar en un grupo viviendo en una burbuja. Volviendo siempre al tema que estamos hablando. O sea, vos tenés que escuchar, como dije antes, a tu compañero. En este caso, hay diferentes jerarquías en un equipo de fútbol. Pero más allá de todo, para mí los jugadores son generales. Por más que uno tenga millones, miles, cientos de millones y yo no tenga ni la mitad ni nada, para mí es un compañero de trabajo. A veces depende de los grupos la calidad. Esto ponerlo de San Pablo, porque después fue a San Pablo, el Santo y va puntero. ¿Tiene que haber a veces de los dos lados o casi siempre la cabeza del grupo? No, primero lo que uno que tiene que... O a un grupo le llega y a otro no. Eso ya no sabría decirte porque yo me imagino que hay un montón de factores frente a eso. Lo que sí o sí, cuando uno trabaja en el grupo no hay que sacarse el lazo de la responsabilidad. Quiero decir, porque también esa es otra. Salió mal, no, es culpa de nada. Hay que hacerse cargo. Si un jugador, cuando yo le digo al técnico, ponelo que no pasa nada, entra al campo de juego y se rompe, la culpa es mía. Y no hay tu tío. ¿Se entiende? Si el jugador, digamos, o si, no sé, el médico le da algo y después le sale un doping, es culpa del médico, no es culpa de nadie más. Porque del mismo modo, si el jugador está bajo el arco y le erra el gol, es culpa del jugador. Bueno, si el técnico no hace que su grupo lo siga y le haga, es culpa de él. No hay tutía de eso. Entonces, también en un grupo es hacerse cargo de la responsabilidad. Y a morir, y te digo, quédate tranquilo, no te preocupes por esto, saca la cabeza. Es una cosa que nos pasa en la selección muy interesante. Somos varios haciendo una tarea. Entonces, y la tarea a veces en las competencias hay muchas cosas para hacer. Desde preparar los bolsos en cada entrenamiento, no puede faltar nada, cada elemento, llevamos cientos de cosas nosotros a cada partido, cada entrenamiento. Pero yo ya me ocupo de esto y el médico sabe que él va tranquilo con su cabeza pensando en otra cosa. Si vos sos un desastre y el tipo tiene que estar pensando en lo de él, en lo tuyo y en lo de aquel, no hacemos un buen trabajo en equipo. Parte del trabajo en equipo es que tu compañero descanse la cabeza, que tu tarea va a estar bien hecha. Entonces, si yo tengo un trabajo en grupo bien hecho, yo estoy tranquilo que Rolly le va a hacer buena ecografía y no tengo que estar mirando si Rolly se equivocó o no.
Y entonces yo puedo disponer de mi energía en lo que la tengo que poner. Y el médico sabe que me da un jugador para rehabilitar y él está tranquilo que yo sé, o no, más o menos, que voy a poner toda mi energía para que las cosas salgan bien. Porque si no, digamos, el trabajo del grupo se termina como duplicando, ¿no? Che, ¿trajiste, no sé, las vendas X para el entrenamiento? Sí, las traje, queda tranquilo, es mi responsabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos en el grupo también es generar responsabilidad. Esta tarea es tuya. Y ahí no te puedes equivocar. Eso también parte del trabajo grupal, ¿no? Y eso, Luis, perdón, Luis. Y el tema de que bueno, los grupos también se puede llegar a, bueno, por ejemplo, normal de que tengamos un conocimiento relativo de los técnicos y del profesionalismo de los demás, porque también es bueno tener conocimiento para hacer un grupo, para que... Y también no pasa por ahí que el técnico opina una cosa y tiene razón o no tiene razón, ¿no? Sí, no, obvio, por supuesto. Pero bueno, eso ya... Yo, por ejemplo, ni en pedo hablo de fútbol. Bueno, sí. En cuanto a las emociones de cada persona, ¿influye en una lesión o es solamente fisiológico? No, influye totalmente. 100%. Me pregunta, ¿por qué no tiene psicólogo deportivo? No te sabría decirlo. Yo creo que las experiencias de los psicólogos deportivos que yo he conocido no han sido buenas. Eso no significa que, digamos, capaz que no sirve. Bueno, ha sido plenamente. Nosotros en el Mundial la Copa América de Estados Unidos llevamos un motivador, ¿no? ¿Por qué? Porque el técnico en su momento, que el Tata Martino, veníamos de haber salido segundo en Brasil. Entonces quería poner a alguien motivador. Lo primero que llega el motivador, se sienta con nosotros antes de juntarnos con el grupo y entonces nos pregunta: ¿qué opinás, Luis, de por qué fracasamos en Brasil? Yo le digo: mira, si vos pensás que nosotros fracasamos en Brasil, arrancás mal. Si vos le decís a un jugador que lo querés motivar, decirle: mira, ¿por qué fracasamos en Brasil? Y estás al horno. Rajale acá porque te van a matar los padres. Entonces, no estaba mal poner un motivador, alguien que genere sensaciones, cosas. Por ahí le agarraron la persona. Por ejemplo, el motivador ponía en los cartelitos, en los ascensores, cartelitos que eran frases de una pavada. Un día el motivador, dijo: bueno, vamos a hacer una tarea para distendernos. Ya habíamos pasado fase de grupo, estábamos por jugar cuarto, arrancábamos la etapa final, donde era medio partido de ida y vuelta. Dice: vamos a hacer un trabajo hoy, la tarde libre. Vamos a hacer una actividad extra para distendernos, qué sé yo. Bueno, habla con los jugadores que quieren hacer, qué sé yo, que pin, que pan. Vamos a encargar. Viene y dice: a la tarde vamos a hacer una encarga. A hacer una actividad. Nos miramos nosotros y decimos: puta, se pedo, ¿cómo vamos a mandar el karting? Chocan dos y la temperatura uno nos matan a todos. Bueno, ese era el motivador. Terminamos jugando el bowling, ¿no? Pero bueno, para que vean lo que ocurre a veces, ¿no es cierto? En un ambiente que no podés tener un estúpido, perdóneme, que diga: vamos a andar en karting para distraernos. No, jugamos al truco, hagamos otra cosa. Bueno, por eso yo creo que hay cosas que no se han desarrollado, porque me parece que todavía falta un poquito de... Y el fútbol a veces pasa que, bueno, duró 2 minutos el pibe ese pobre, ya no trabaja más. Pero bueno, es necesario, es cierto. Lo que pasa es que también hay cosas respecto de la materia que tiene la gente en la selección argentina. O sea, si vos necesitas motivar a Leo, estás al horno. Es decir, un jugador profesional que pierda la capacidad interna, ese fuego interno de la agresividad de la competencia de todos los domingos, no puede, pierde capacidad de rendimiento. Yo lo hablaba mucho con Macherano. Me dice: Luis, cuando vos perdés esa competitividad que implica todos los domingos tener esa agresividad para pelear cada pelota al final y al morir, listo, tenés que cambiar de categoría, cambiar de equipo, perder rendimiento. Entonces hay algo internamente dentro de ellos que está implícito, que no sé qué es, no sé, soy kinesiólogo, yo no tengo ni idea. Y parte de la rehabilitación, que yo lo hablo con los jugadores, es recuperar esa agresividad. Porque hay una cuestión, ya me vuelvo un poco más a lo profesional, que yo estoy definiendo de manera teórica. Lo empecé a definir cuando en una época yo hice análisis con mi psicólogo, ¿no? Que tiene que ver con hay parte de la lesión que para mí tiene que ver con una reformulación de un evento traumático. O sea,
por esto me metiendo en cosas que no corresponden, pero, o sea, vos te desgarraste y en el momento que te desgarraste te acordás. Entonces, hay momentos, hay cuestiones de la psicomotricidad que tiene que ver con el movimiento, que vos vas a hacer una aceleración y no acelerás porque tenés miedo. Ahí está el recuerdo del evento traumático que hace que vos no puedas desplegar tus 100% de actividad. La rehabilitación debe resolver eso. Yo tengo algunos trabajos de investigación hechos sobre ese aspecto. Pero bueno, todavía estamos en pañales en eso, pero bueno, nuestro trabajo de rehabilitación consiste en también hacer que eso mejore en cuanto a lo que no sé si es emocional, psicológico o que, por ejemplo, Leo, antes del Mundial de Brasil, él tuvo 5 desgarros del isquiotibial derecho. Y yo fui a trabajar, bueno, resolvimos eso. Y después tuvo uno grave del izquierdo. Y ahí yo ya me instalé en Barcelona. Él venía con problemas. Pasado, él ya vuelve a jugar, todo. Y hablando así, en confianza, digo, Leo, ¿cómo te sentías? No me duele nada, estoy perfecto, todo. Pero pasaron 5 meses, 6 meses, decenas de partidos. Pero todavía no puedo poner la última marcha, me dice. Porque tengo la sensación de que me voy a agarrar. ¿Cómo se trabaja ese aspecto? Mucho no tengo idea. Pero hay algo cuando nosotros nos movemos, además de lo emocional, nos movemos desde el punto de vista psicomotriz a través de un ciclo de información-respuesta con automatismo. Es decir, percibimos a través de los sentidos información, elegimos un automatismo y lo ejecutamos. Y eso es así todo el tiempo. Hay algo de un automatismo que nosotros no podemos elegir porque se inhibe ese ciclo de información-respuesta. No sabemos bien cuál es. Pero yo creo que es necesario abordar. Lo que pasa es que por suerte no conocemos todo. Entonces hay mucho que aprender todavía. Si no sería muy aburrido. Bueno, pero pasa con la lesión de cruzado. Yo lo que estoy viendo por los años es que si bien se redujo el tiempo de 5 o 6 meses, pasa que yo lo veo jugar al jugador y ese neve, o sea, ese recuerdo de la rotura, le cuesta 4 o 5 meses más sacárselo de encima y no rinde de la manera. Eso te pasa. Yo ahora estuve en Córdoba el viernes pasado en un congreso que hablábamos de eso, de la vuelta en el cruzado. Y en realidad el cruzado es un año, ya está. Puede volver a jugar. Lo que pasa es que hay cosas de esa recuperación, de esa agresividad, o llamémosle como fuera, que si no lo hacen competencia no hay forma de hacerlo. O sea, hay parte del estímulo necesario para recuperar eso que se hace con la competencia. Entonces no todo es laboratorio. No todo es decir, bueno, si yo te digo que quiero parar, no todo es voluntarismo. Hay algo de la recuperación nuestra, de la parte final de la recuperación nuestra que se hace en la competencia. Y ahí es donde juega un poquito a nosotros el arriesgarse, ¿no es cierto? A mí me pasó con Lucas Biglia en la Copa América de Estados Unidos. Nosotros llegamos a Estados Unidos, el preparador físico se manda una macana cuando llegamos, hace un trabajo y desgarra al jugador. El técnico que dice, estábamos 7, 8 días de empezar la competencia, y decía, bueno, Lucas, disculpame, pero yo traigo otro, ¿no? Bueno, quedó así. Al otro día de la mañana lo voy a ver a Lucas y le digo, Lucas, mirá, mala suerte, que yo el grupo estaba, porque era un chico muy querido dentro del grupo. Digo, más allá de que ahora te vayas de vacaciones, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, tenés un desgarro, vos tenés que, por más que tengas 15 o 20 días, tenés que volver en el momento, estaba en la Roma, me parece. Vamos a hacer algo. Entonces, no, me dice, mira, lo que voy a hacer es, voy a hablar con el técnico y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar, vos me acompañás, vamos a rehabilitar, yo me quiero quedar. Obvio, Lucas, vamos para adelante. Hablar con el técnico dice, bueno, está bien, vamos. Y entonces, hablamos con el técnico y dice, mira, para el primero no tenés, para el segundo es muy probable. Listo. Empezamos a trabajar, llegó al segundo partido. Trabajó conmigo todo el tiempo. Le digo, Lucas, ahora cuando empieces, el segundo partido del torneo, de que él arrancó a jugar, arranca el partido y le dije, bueno, entrar en menor a mayor, porque hay un nivel de intensidad que nosotros no podemos emular. ¿Qué hace el tarado? Primera pelota, desborda, pum, de afuera del área, le pega con todo. Yo estaba en el banco diciendo, no pasó nada. Pero, bueno, nada, que son riesgos que uno corre. Y reformulo, ¿también recupera más rápido? ¿Cómo? Perdón. Las emociones se pueden llegar a recuperar más rápido, pues está bien, digamos. Sí, por supuesto. Él claramente estaba enfocado que se quería quedar. Por supuesto, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Y otra cosa es que a veces pasa a nivel profesional. Lo primero que son clichés que tengo que ver con mi profesión. Yo lo primero que le digo a un paciente, cualquiera que sea, vamos al 100%. Después para bajar el tiempo, ¿cierto? O sea, a veces pasa que a nivel profesional hacen lo contrario. Y para mí es una crítica a los profesionales de mi trabajo. No, qué hecho mierda que está, qué sé yo. No, ¿cómo haces eso? O sea,
quédate tranquilo que vamos a recuperar el 100%. Porque si el paciente vos no le da el objetivo de recuperarse al 100% y en el tiempo que corresponde, ya lo está desmoralizando. Y necesita una energía emocional para recuperarse. Porque la recuperación implica una energía emocional muy fuerte. Porque el paciente cuando se lastima, pierde, digamos, está en la mente, pero pierde capacidad funcional. Se siente con un grado de invalidez importante. Y otra de las cosas que tiene el deportista cuando se lastima es que no sabe cómo está. El que no fue deportista no sabe. Vos te levantás a la mañana, yo hice atletismo cuando era más joven, ¿no? Yo me levantaba a la mañana y lo primero que hacía era una radiografía mental de mi estado corporal. Los primeros pasos me decía, me duele el dedo gordo, no me duele, ayer me dolió el dedo gordo, hoy no me duele, ahora me duele el gemelo, el cuádriceps. Y así eran los primeros 4 o 5 pasos. Y después cuando iba a correr una carrera, era la duda de cómo me iba a sentir. Bueno, cuando vos estás rehabilitando es peor, porque el tipo tuvo una lesión. Entonces, parte de las propuestas de los ejercicios también es el conocimiento del jugador, cómo se va a ir sintiendo y que él experimente su propia evolución emocionalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo no pudieron resolver el tema Gago cuando se lesiona en cancha de Boca que se metió de vuelta en la cancha? Y bueno, lo que pasa es que nosotros sabíamos que no iba a entrar. Ahora él me dice, Luis, ponemos un rolero y entro, yo le pongo un rolero y entrar. Totalmente no sabíamos que iba a salir. Pero el dominio emocional en ese momento es imposible. No se puede parar. No hay forma. Lo que pasa es que son situaciones muy extremas. Hay una situación que se estuvo discutiendo en este congreso que estuvimos ahora en Córdoba el viernes, que es otra cosa más peligrosa, porque de última Fernando entra a la cancha, se mueve la rodilla y ahí no pasa nada. No hay riesgo de vida. El tema es cuando hay riesgo de vida. Y eso es para ustedes que trabajan en el fútbol amateur y que no tienen un profesional al lado que tome decisiones. Cuando hay conmoción cerebral, hay que sacar al jugador del campo de juego, bueno, Marcelo sabe mucho más que yo de eso, y por 2 semanas no puede volver a jugar. Y si no sabemos bien si la pérdida de conciencia, que puede ser sumamente transitoria, que ni siquiera nos damos cuenta, pero lo hemos confundido, hay varios clichés que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, si el jugador se cae en un choque de cabeza o lo que fuera, y no se para fácilmente, sino que gatea un poquito y se levanta, sáquelo de la cancha. Si hace 2 o 3 gateos, sáquelo de la cancha. Por más que el tipo te diga, no, déjame, estoy bien, sáquelo de la cancha. Porque corre riesgo de vida. Si vos ves que el tipo está medio confundido, en general ya es un protocolo. Hay que hacerle 4 o 5 preguntas simples. De las 4 o 5, que una no responda, afuera de la cancha. Afuera de la cancha, porque la muerte, o sea, por conmoción cerebral es cada vez más frecuente en el fútbol. Y cada día nosotros, porque vos estás al costado de la cancha y no lo ves bien. En los mundiales está lo que se llama el VAR médico, está bueno eso. Hay gente, así como está el VAR, ¿no?, que nos perjudicaron bastante en la Copa América de Brasil a nosotros con el VAR de referir, pero también hay un médico mirando las cámaras y nosotros estamos con un intercomunicador que cuando el médico, porque hay cosas que uno ve en la cancha, pero en la repetición de la jugada ves si el cabezazo, si el tipo pierde en el momento de la conciencia, bueno, le avisan al médico de cada equipo, bueno, sacarlo porque el VAR médico es una cosa que se está implementando y es muy importante. Al estar al costado, ustedes, los que están al cargo de jugadores juveniles, respeten mucho eso cuando hay situaciones de conmoción cerebral o que sospechen pequeña cosa afuera. Y afuera no es que afuera, bueno, listo, mañana vamos a entrenar. Por 2 semanas no tiene que hacer actividad física. El sábado casualmente pasó eso y bueno, como un chico lo llevé al hospital y el equipo de Sarmiento, el otro que había tocado, siguió jugando, decidió seguir jugando para el corto. Bueno, por eso ustedes son los que tienen que tomar la responsabilidad de que no siga jugando. Por eso está bueno que también aprendan eso. Yo lo llevé y el equipo de Sarmiento decidió seguir jugando. Bueno, vos por más que te digan que siga jugando, vos decís que no. Ahora, después de cada cosita de esa, ¿puede quedar secuelas? Y ya no sabría decirte, en teoría no debería si todo se resuelve normalmente. Pero bueno, ahí tenemos al doctor Vigil que sabe más que yo de eso. Esto te digo que a nivel amateur, a nivel profesión cuando el médico dice se cambió. Pero a nivel amateur, acá está todo el tema de ganar y la discusión con el técnico. Me ha pasado a mí con el técnico que yo siempre trabajé. Dice, bueno, ¿sale o no sale? Bueno, sí sale. Entonces, bueno, pero el tema de la conmoción cerebral es un gran tema. Primero.
No, y segundo, después, como vos decís, yo prefiero pecar de más que pecar de menos. O sea, el chico que tiene un traumatismo de cráneo, con o sin pérdida, tomografía. Afuera, sí. Afuera. Hay riesgo de vida, muchachos, si no tenemos en cuenta el riesgo de vida, estamos locos. Sí. A partir de tus experiencias y todo eso en los diferentes clubes, ¿cómo harías para mejorar, digamos, el ambiente de trabajo en equipo, en un equipo donde hay diferentes grupos que no coinciden? Muy bien, muy buena pregunta. Primero, tendría que haber un líder de grupo con intención de que eso funcione. Muchas veces el líder de grupo puede funcionar como amortiguador. Y también hay que pensar que es un proceso. Entonces, la construcción de un grupo, para que la gente empiece a coincidir, tiene que ver también, como dije, con cuestiones humanas. Para mí hay que empezar de ese lado. Yo empezaría a tratar de hacernos cada vez más amigos. Si hay un líder de grupo que tiene la intención, buscaría variantes. Por ejemplo, en este cuerpo técnico nuevo en la selección argentina ha hecho pequeñas cosas para que el grupo sea cada vez mejor. Pero tiene que tener la cabeza del grupo, la intención de que eso funcione. Por ejemplo, una de las cosas que hizo este cuerpo técnico nuevo es armar las mesas del almuerzo y de la cena donde comemos. Antes eran mesas de a 8, ¿no? Ahora lo que hizo fue una mesa grande, donde todos nos sentamos a la misma mesa. Pequeñas pavadas, pero ya somos parte todos de la misma mesa. Cosa que hace que empecemos a conversar. Obviamente prohibió el teléfono, ¿no? En la mesa. El teléfono es un arma que te liquida la cabeza, ¿no? Que separa al otro. Bueno, pequeñas cosas. Por ejemplo, cada vez que llega alguien nuevo, citado nuevo a la selección, lo hace separar arriba de una silla y tiene que cantar una canción, ¿no? Imagínense, hemos visto acá a nenes cantando canciones, nos hemos reído todos, ¿no? Bueno, empezar a distender un poco todas esas cuestiones. Eso hace que, si vos querés tener un grupo donde la gente no se lleva demasiado bien, el primero que tiene que tratar de que la gente se lleve bien es el cabeza del grupo. Y buscar la variante para poder hacer eso. Como te dije yo, por ejemplo, el grupo de kinesiólogos, nosotros, bueno, nos juntamos a comer, hace 15 o 20 días vinieron a mi casa, comer un asado, y eso une al grupo. Actividades extra laborales hacen que el grupo se vaya uniendo. Porque la unión del grupo pasa primero por lo humano, ¿no? Como dije al principio. Después lo técnico se aprende, o sea, el conocimiento se adquiere. Lo que no se adquiere es la buena onda, ¿no? Que hay que ser. Nosotros, por ejemplo, ahora con el cuerpo técnico de la selección, cuerpo médico, perdón, estamos haciendo actividades extra laborales, pero que tienen que ver con lo nuestro. Estamos yendo a dar conferencias, ahora dimos en Córdoba, como dije, estamos dando un curso en Ecuador, ¿no? Entonces una vez por mes va uno de nosotros a dar un curso en Ecuador. Son actividades que nos van uniendo por fuera del trabajo cotidiano, que están buenas también y hacen el trabajo grupal. Jugamos al truco toda la noche. Tomamos mate, pero al truco a la noche es fundamental. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Quieren preguntar algo? Ahora tengo una consulta, porque por ahí, me puedo decir, no estamos muy acostumbrados a que el otro, hoy es muy argentino, que si piensa distinto que yo es mi enemigo. Claro. Y ahí no tenemos el problema, porque nos pasa por ahí mucho en los clubes que trabajamos en la comisión directiva y no todos pensamos igual, pero convivimos, y eso no nos pasa en la sociedad. O sea que en un grupo, como vos decís, puede haber dos personas que piensan distinto, pero pueden convivir y llevarse bien, porque pueden disentir de que no es mi enemigo ni me peleo. Porque también la construcción de un grupo no es que todos tenemos que pensar igual. Es un problema que pasa mucho en todo ámbito en esta sociedad. Si vos pensás distinto, no puedes trabajar conmigo. Yo creo que eso coincido plenamente, pero tiene una raíz. El gran egocentrismo de esta época. Pensamos que somos totalmente egocéntricos. Si yo no soy feliz, me importa nadie el resto. No es así. O sea, partamos porque no pensarnos que nosotros somos los que tenemos la gran verdad. Porque si no, no aprendemos nada. O sea, tenemos que ir por la vida escuchando al otro, pensar que el otro tiene razón, pensar que yo estoy equivocado.
y a lo mejor si el otro piensa igual que yo, ya estamos re bien, porque no es que yo digo que él está equivocado, yo tengo razón, sino él dice al revés, él tiene razón y yo estoy equivocado. O sea, cambiar la mirada del otro, porque si no, no hay posibilidad, todo es, si no, todo es una mentira. O sea, si yo no pierdo mi egocentrismo y pienso que yo soy el centro del universo, no se puede construir nada. Vayamos a nuestra casa, miremos Tinelli, perdamos la novela venezolana. El fracaso que se habló, que el motivador dice que es un fracaso, o sea, está muy visto. Es un logro haber salido segundo del básquet y es un fracaso haber salido subcampeón del mundo. ¿Tal cual? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿por qué tenemos que decir si Messi es mejor que Maradona es mejor que Messi? Son los dos nuestros. Tal cual. ¿Cómo? Tenemos hasta eso. Es una locura. No sé, tenemos los dos mejores jugadores del mundo y discutimos si uno es mejor que el otro porque son nuestros. Tal cual. Estamos locos. Estamos locos. Tiene algo que ver con la raíz humana. Con algo que tiene que ver con el mejor jugador del mundo y si está hablando que un pibe normal es mejor que otro, nosotros estamos metiéndonos si otro argentino es mejor que él. Sí, y aparte, ¿sabes qué tiene que ver? Que también tiene que ver con el trabajo en grupo. Si no sabéis, no opinéis. Basta de hablar al pedo. Perdóname que estamos entre amigos, ¿no? Basta de hablar de gusto, ¿no? Hablamos de cualquier cosa. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, che, ¿y tal jugador que tuvo tal lesión qué le pasó? La verdad que no tengo idea porque no es mi paciente. Entonces, tenemos la cosa de hablar de todo, ¿viste? Entonces, y me ha pasado también, y mi trabajo, como es un trabajo público, de ver el otro lado. Quiero decir, nosotros conocemos la realidad a través de la cámara, del micrófono, el tipo que habla, que nos cuenta cómo es. Prendemos la radio y hay alguien que nos está contando cómo es el bombardeo que le hicieron a Arabia Saudita, por un ejemplo fuera de todo, y el tipo ya habla de las peleas de los musulmanes. Y estamos creyendo en ese tipo. En mi trabajo pasa que yo escucho cada barbaridad de inventos, de cosas que no saben nada. Como decir, yo, puta, en otro orden de cosas, conozco la realidad a través del tipo que me la está contando. En otra cosa que yo no sé, yo no les creo nada, la verdad, soy sincero. ¿Por qué? Porque sé que en el trabajo mío mienten con un descaro tan impresionante, pero les puedo asegurar que, pero impresionante, que yo no sé hasta quién. Entonces, yo creo en vos, que te conozco, te veo todos los días, estamos fantásticos. Si por la radio dicen que vos sos un desastre, yo no le creo, no te creo en vos, porque te veo acá todos los días. ¿Entendés? O sea, también eso también tiene que ver con el grupo. O sea, nosotros hay que perder de vista también esa cosa del rum. Y cuanto más te critican, mejor me siento yo. El fracaso de los grupos, o parte del fracaso, tanto nosotros como país, todo, está visto en decir que un chico, la profesionalidad, ¿cómo le explicaba? Yo tengo dos hijos varones que son más que fanáticos de Messi, y ¿cómo vos le explicás que una persona por televisión dice que el pibe es un fracasado por no ser campeón del mundo con Argentina? ¿Cómo le explicás? Bueno, yo tengo un chico de 10 años, se larga a llorar, te digo. 10 años, ¿cómo le explico yo que una persona, un estúpido, está diciendo eso por la televisión, de un tipo que como profesional, sí, eso es fracaso nuestro como país, está visto que somos fracasos en muchos aspectos en eso. Sí, yo coincido, lo que si me preguntás cómo lo resolvemos no tengo ni la más pálida idea. Me parece que es parte de... Yo creo que me parece que pasa simplemente por pensar en que, bueno, a ver, salgo yo del centro del universo y pongamos al otro en el centro del universo. Es decir, pasa por ahí. Entonces, nada es a matar o morir, el otro alguna razón debe tener. O sea, son cosas que te ayudan en la vida a que, insisto, a que la materia o la charla de este grupo sea. Por eso arranqué por ese lado. ¿Entendés? Arranqué por ese lado por decir, bueno, si nosotros pensamos de que, digamos, de que, mirá, si no queremos al de al lado del grupo, no hay forma de funcionar en nada, no hay manera. Ni en el grupo, ni en la relación que le hicieron los pacientes, ni en un matrimonio, ni en la relación con los hijos, ni en nada. La vida es así. Si ustedes no vienen acá con ganas de escuchar algo y yo no trato de hacer lo mejor posible, y ustedes vienen a preguntar y no hacemos ni de vuelta, hacer una charladita, y tampoco funcionamos como grupo, ¿no? Pero ustedes fíjense lo que nos costó funcionar como grupo. Al principio había habido muy cosas, pero bueno, ahora empezamos a funcionar como grupo. Eso es un grupo, ¿no? Empezar a funcionar e interactuar, ¿no? Cantar una canción cada uno. Tal cual, así es. Y que cada uno diga, che, qué linda canción que está cantando. No, che, qué porquería que está cantando. Volviendo a tu profesión, ¿qué tan importante es la función del árbitro en un partido para evitar lesiones? Pasó un
partido local que el día lunes los dos equipos tenían jugadores bastante averiados. Yo no entiendo nada de fútbol, pero yo creo que es muy importante, porque el árbitro es el que controla la intensidad del juego en ese aspecto de permitir o no el determinada lesión o no. Es el tipo que dice, ¿es full o no es full? Si te dice, no es full, determinada patada, bueno, sigan pegándose, total el árbitro no cura nada. Yo creo que es fundamental, ¿no? Pero también en el juego hay algo de difícil atender el árbitro. Hay mucho engaño, mucha cosa, pero sí, yo creo que es clave para la pregunta tuya concreta, yo creo que es clave. Que el tipo sepa regular cuál es el nivel de agresividad que no tiene que permitir. Como también lo que hablamos del árbitro hoy por hoy, por ejemplo, en la conmoción, tiene la obligación de darte tiempo. O sea, pues no, sáquenlo, no. El tipo tiene la obligación de darte mínimo 4 minutos. Para vos estar dentro de la cancha y permitirte que el jugador. Una vez me pasó con De Micheli en el Chorrey. De Micheli, nosotros fuimos a jugar contra Alemania en marzo del 2010, antes del Mundial de Sudáfrica. Y estaba Diego de técnico. Y un cabezazo en el área, un golpe en el área, entramos con el médico y le preguntamos, Micho, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos? ¿Contra quién jugamos? Y Micho miraba así, no contestaba, dice, ¡Pencho! Entonces el médico se empezó a desesperar y dice, ¡boludo, que no puedo hablar! Tenía fractura de mandíbula. Entonces el tipo no podía contestar porque no podía hablar. Y nosotros le decíamos que era más preguntas y se decía todo, tenía una fractura de mandíbula. Pero bueno, son anécdotas que eso. Bueno, también que lo que dice la señora, que por ahí los árbitros, todo lo que componen el ambiente, digamos que estamos hablando del fútbol, también se incorporen al grupo, en curso, o en charla, o llevar a árbitros a dar charlas, o que compartan los árbitros charlas, así como las de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí también en el tema arbitral está la mirada del otro, no sé, como hablamos. O sea, no pienses que el árbitro te quiere perjudicar. A lo mejor se equivocó sin querer, qué sé yo. Entonces también en esa está la cuestión, ¿no? Como que frenar y dejarlo pasar, quiere cruzar la esquina del Banco Nación, ¿viste? Entonces no queramos pasar primero. Yo, de verdad, si yo pudiera hacer una campaña, haría una campaña con un pedal de freno así gigantesco, ¿no? Porque frenar es querer al otro, ¿viste? O sea, dale paso, porque le vas a sacar una sonrisa, le vas a alegrar el día. Y por no está bueno eso también. Bueno, eso es trabajo en grupo. O sea, en un pueblo vivimos que deberíamos trabajar en grupo. Tirar un papel a la calle, todo es trabajo en grupo, ¿no? La limpieza, el reciclar el papel, el plástico, todo eso trabaja en el grupo. Que si vos no sos capaz de hacer eso, y bueno, difícilmente puedas interactuar buenamente. La verdad es eso. Me parece que ese tendría que ser un poquito el resumen de la charla. Yo me quedo todo el tiempo tranquilo. Qué bien que viene lo que decís de frenar. Nosotros que en Rivadavia tenemos una calle recién asfaltada, la gente no entiende. Están los chicos jugando, la bicicleta, la mamá que lo viene a buscar con la moto y si viene la pelota viene un chico atrás. Y vienen, no usan el sentido de la mano, no se ríen porque me escuchan resonar habitualmente. Tienen que entender que no pueden venir con la camioneta 4x4 de la ruta para acá, porque acá es contramano. El día que pase una tragedia, me vino bárbaro eso de cosas. Que deja pasar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ¿quieren que ver por finalizar? ¿Quieren preguntar algo más? ¿O terminamos acá? Bien, bueno, muchas gracias a todos.